Bueno, pues la distribución de estas vacunas, de cualquiera que sea, ¿verdad? Es complicada, es una logística complicada que debe solucionarse. Para que la población de México quede con una protección, ahora que hablamos de vacunas, pues ahora sí se puede hablar de inmunidad de rebaño, ¿verdad? Este es un término que se ha mal empleado, y se ha abusado de él, se ha mal utilizado y se ha abusado de él, hablando de la infección natural, ¿no? La inmunidad de rebaño es un concepto que se tiene desde siempre relacionado con las vacunas, ¿no? Es decir, que nos dice qué porcentaje de la población requiere estar inmunizada, vacunada, para que el resto de la población también tenga protección. Entonces, contra COVID-19 sabemos que este porcentaje debe alcanzar, y si se puede rebasar, el 70% de la población. Esto quiere decir que pues va a ser una labor logística muy compleja. Se requiere vacunar como mínimo al 70% de la población mexicana para que en México exista protección contra la enfermedad COVID-19. Entonces, pues, ¿cómo se hace? Se hace pues como se hace la logística de cualquier otra vacuna, nada más que esta vacuna, en esta ocasión, pues es complicado que se necesita vacunar a una proporción tan amplia de la población en tan corto tiempo. Esto se puede complicar, ¿no? Digo, no se puede, esto es sumamente complicado. Sí. Entonces, a ver, algunas vacunas, como la de Pfizer, por ejemplo, esta fue la primera que dio resultados de su fase 3 de experimentación, teniendo, pues inicialmente dijo 90% de efectividad, ayer salió con otra cifra que era 95% de efectividad. En fin, la vacuna de Pfizer, es decir, pues tiene una efectividad suficiente y muy alentadora, ¿no?, que tenga este resultado. Ahorita están AstraZeneca, Pfizer y Moderna con resultados de su fase 3, las tres con muy buenos resultados, y eso es alentador. Pero pues todo esto tiene que ponerse en contexto y hablar esto con la verdad, ¿no? Uno, las vacunas no salvan vidas, ¿sí? Lo que salva vidas es la vacunación. Entonces, tener una vacuna que se anuncie, ya tenemos una vacuna efectiva, eso no va a salvar la vida a nadie. Va a salvar la vida cuando nuestra población pueda estar vacunada. Entonces, y desde la vacuna hasta la vacunación, pues es un trecho muy largo que puede llevar meses o años. La vacuna de Pfizer es una vacuna que difícilmente llegará a México, salvo que la traiga la iniciativa privada, ¿verdad?, del sector privado, porque es una vacuna que necesita viajar es decir, se almacena, se transporta a menos 75 grados centígrados. Esto significa que necesita una red fría, una cadena pues fría, de almacenamiento, de transporte, de ultracongelación. Nuestro país no cuenta con este tipo de infraestructura. Entonces esto pues solamente que sea por parte de los hospitales o algunos grupos privados que puedan hacer la inversión para que tengamos esta vacuna en México. Por lo demás, pues digo, por parte del gobierno federal, pues difícilmente se puede creer que vayan a invertir en ello, ¿no? Entonces, la de Pfizer, pues no creo que jamás llegue a México por parte del sector del sector público. La de AstraZeneca, sí, desde luego, es la vacuna que la Fundación Carlos Slim, generosamente, pues apostó a esta vacuna, dio un financiamiento muy importante para que se produjera anticipadamente en México y en Argentina para distribución en Latinoamérica, ¿no? Entonces, cuando esta vacuna quede autorizada, pues entonces se podrá distribuir más fácilmente gracias a esta fundación, Carlos Slim, ¿no? Ahora, la de Moderna, y esta no tiene ese mismo problema, la de AstraZeneca viaja como viaja la de Moderna, que es almacenamiento y transporte a menos 20 grados centígrados. Y la de Moderna además puede estar un mes a 4 grados centígrados, que significa en refrigeración normal. Entonces esto la hace un poquito más fácil en términos de la logística, ¿no? De distribuirla masivamente en la población. Sin embargo, bueno, es muy importante destacar esto. Ninguna de estas vacunas tiene todavía aprobación, ¿ok? Y todas tienen sus bemoles, es decir, hay que tomarlo con un grano de sal. Para empezar, ninguna vacuna hasta la fecha está haciendo experimentación en niños.
Quiere decir que ninguna de estas vacunas incluyó en su fase 3 experimental, de los ensayos clínicos experimentales, pues niños, queriendo decir que las vacunas van a salir para ser utilizadas al público, pero se excluye su aplicación en niños. Esto deja toda la población infantil desprotegida, ¿ok? Y sí, con la posibilidad de infectarse y, como sabemos, de transmitir el virus, porque los niños y los jóvenes transmiten muy efectivamente el virus al resto de la población. Entonces, pues ahí tenemos un problemilla. De estas, ninguna ha sido probada en poblaciones de adultos mayores, a excepción de lo que ahora sale de la de AstraZeneca, que aparentemente la de AstraZeneca está mostrando buena protección, o sea, que confiere buena protección a la población de adultos mayores. Esto es una buena noticia en términos de la vacuna de AstraZeneca, las demás carecen de este dato. Entonces, digamos, lo que la población tiene que entender es esto. Se ha movido muy rápido lo de las vacunas y esto es muy alentador, es muy bueno. Pero tener una vacuna no es una cura mágica que de repente de la noche a la mañana este problema se va a solucionar. Va a llevar meses o incluso años tener el porcentaje de la población suficiente que esté inmunizado a través de estas vacunas o alguna otra que se autorice para distribución en México, ¿verdad? Que va a llevar mucho tiempo de aquí a que ese porcentaje de la población pueda recibir esa vacuna y quedar protegida. Doctora Laurian Jiménez, de todo esto que usted nos está explicando, porque ahora sí que la pregunta que más nos hacen, ¿cuándo ya podría en un momento dado, de acuerdo al avance que tienen estas vacunas, cuándo se podría estar aplicando las primeras dosis en nuestro país? Bueno, en nuestro país como en otros, las primeras dosis no van a ser aplicadas a la población general, sino, por ejemplo, a los grupos de más alto riesgo, que vienen siendo, desde luego, el personal de la salud, ¿verdad? Los profesionales de la salud que están en contacto con esto todo el día, personal hospitalario, ¿no? Entonces, esto es lo que puede venir más pronto. Si la pregunta es, ¿cuándo podemos esperar que esté disponible para vacunación a la población en general? Es decir, a usted, a mí, a mi vecino, a la gente de a pie, pues, a nosotros, a todos. Esto no puede, no se prevé que esto pueda ocurrir antes de mediados o finales del año próximo. Uh-huh. O sea, tendríamos todavía todo un primer semestre sin la aplicación de la vacuna a la población en general en nuestro país. Así es, por lo menos todo el primer semestre del 2021, y algunas estimaciones están hablando de que sería hasta el tercero o cuarto trimestre de 2021. De ahí que hablar de las vacunas está muy bien, qué bueno, darle seguimiento, saber que tarde o temprano esta cura vendrá, pero son muchos meses, y si no se hace algo antes, hoy estaremos alcanzando los 100,000 muertos en México en cifras oficiales. Y si se sigue así, sin tomar medidas de contención por parte de las autoridades de gobierno, pues de aquí al mes de marzo o abril esta cifra se va a duplicar o más. Entonces, y la vacuna no vendrá para entonces. Uh-huh. Entonces, necesitamos salvar las siguientes 100 o 150,000 vidas que se van a perder en los próximos meses. Y eso no puede ser a través de la vacuna. Entonces, tienen que venir medidas más estrictas por parte de la población, y desde luego las medidas adecuadas de las que hemos carecido desde el inicio de la pandemia por parte de las autoridades de gobierno. ¿De qué medidas estamos hablando, si nos pudiera recordar, doctora Laurian Jiménez? Sí, claro. La población tiene que tener muy claro qué medidas necesita seguir. Primero, la población tiene que cuidarse del contagio. Déjense de tonterías. Esta gente que está diciendo, total, todos nos vamos a infectar, ya da igual, inféctense pronto. Pues esa gente que está diciendo esa barbaridad, ¿verdad? Esas personas están poniendo en riesgo la vida de los demás. No es cierto que todos nos vamos a infectar, pero sí es cierto que si usted se infecta corre el riesgo de morir. Entonces aquí es decir, la meta que toda la población debe tener es cuídense del contagio. ¿Y cómo se cuidan? Se ponen bien un cubrebocas, hay que ponerse correctamente un cubrebocas, es decir, cubriendo nariz y boca, desde el puente de la nariz hasta debajo del mentón. Esto lo tienen que hacer siempre, que salgan de casa, vayan a donde vayan, estén en espacios cerrados, abiertos, al aire libre, en el transporte público, privado, donde estén.
Si salen de casa, pónganse un cubrebocas, esto puede ayudarnos mucho. Ahora, otra medida, ventilen todos los espacios cerrados, necesita haber ventilación para que no se acumulen los aerosoles infecciosos en los ambientes cerrados. Esto es la vía más importante de dispersión y propagación del virus. Entonces, si están en ambientes cerrados, esto incluye los automóviles, como el transporte público, un taxi, un vehículo, ¿sí? En esos vehículos, si no abren las ventilas, no abren las ventanas y permiten la circulación de aire, ahí se acumulan los aerosoles infecciosos que después los demás respiran, a través de los cuales se infectan. Entonces, los espacios cerrados hay que ventilarlos, esto es muy importante. La gente necesita evitar aglomeraciones, lugares donde hay muchas personas, y evitar en espacios donde hay otras personas permanecer mucho tiempo en el mismo lugar. Es decir, que el contagio es proporcional al tiempo de exposición y a la cantidad de virus al que a uno se le exponga. Entonces, el cubrebocas ayuda a que la exposición sea una menor cantidad de virus, la ventilación también ayuda al tiempo de exposición y estar lejos de gente, entonces esto también ayuda a evitar el contagio. Entonces, estas son las medidas que la población tiene que seguir principalmente. ¿Y cuáles debería seguir el gobierno? Claro, el gobierno tiene que hacer lo que se ha negado a hacer hasta ahora, ¿no? Que es ampliar su capacidad de pruebas diagnósticas. No hay manera de darle la vuelta, al menos que pretenda seguirnos dejando morir a los mexicanos. Es así de sencillo. O sea, tienen que ampliar la capacidad de pruebas diagnósticas para diagnosticar al mayor porcentaje posible de pacientes asintomáticos, ¿sí? Realmente preocupa sobremanera a mí y al gremio científico escuchar a quienes están a cargo de la pandemia decir cosas tan verdaderamente absurdas como aquí en México no nos importan los asintomáticos porque a ellos les va muy bien. Ellos simplemente se van a su casa y se recuperan solos. ¿Cómo puede ser posible? Esto lo leí en un tuit por parte de una de las personas que están a cargo de la pandemia en nuestro país, que aparece todas las noches en las conferencias de prensa. ¿A quién se refiere, Laurian? Al doctor, ¿cómo se llama? ¿Cortés? Ricardo Cortés. Exactamente. En su cuenta de Twitter, por favor. O sea, tiene ese tuit diciendo, no, nosotros no hacemos pruebas a pacientes asintomáticos porque ellos no son un problema. El problema son los sintomáticos. Los asintomáticos se van a su casa y se curan solos. Bueno, pues yo creo que alguien necesita proporcionarle a este doctor un poco de literatura científica, porque la razón por la que estamos metidos en este problema a nivel mundial es gracias a que los asintomáticos son quienes dispersan de forma más efectiva la infección en la comunidad. Son ellos quienes dispersan, son el motor de dispersión del contagio. Sí. Entonces, ¿qué tiene que hacer la autoridad? Ampliar su capacidad de pruebas para detectar al mayor número posible de casos asintomáticos, para a continuación poderlos aislar selectivamente a estos casos positivos asintomáticos y entonces cortar las cadenas de transmisión del virus que ellos estarían generando de no haberse aislado. Esta es la manera de controlar las muertes, es que esta es una cadena que se tiene que agarrar, es una cascada que se tiene que cortar de la parte superior. Cada contagio es un potencial enfermo, cada enfermo es un potencial hospitalizado y cada hospitalizado es un potencial muerto. Entonces, ¿cómo paramos las muertes? Pues lo más arriba de la cascada es lo más fácil, detengamos los contagios, esa es la manera. Entonces, se detienen los contagios y eso, claro, nosotros como ciudadanos, como sociedad, ¿no? Nosotros podemos contribuir, sí, pero lo que hagamos ayuda, sí, lo que ayuda pero no resuelve el problema. Quien puede resolver es la autoridad y hasta que no decida hacer esto y resolver, ¿sí? Entonces nos seguiremos muriendo. Necesitan ampliar la capacidad de pruebas, rastrear contactos, aislar a los casos selectivos, es decir, para decirlo en términos muy simples, el gobierno necesita cortar las cadenas de transmisión comunitaria del virus SARS-CoV-2. Muy bien. Bueno.